Amén, hermanos. Bueno, estamos en nuestra serie de sermones llamada Fundamento y el tema de hoy día es la inspiración de las Escrituras. Así que quiero que me acompañen ahí a Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ahí está, cierto, nuestro texto central. Y bueno, de manera especial, después de que terminemos el servicio de hoy día, voy a dejar un espacio también si a alguien le quedan dudas con respecto a lo que vamos a hablar, después de cuando terminemos el servicio de hoy. Y dice la palabra del Señor así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Bueno, en primer lugar quiero iniciar hablando de la segunda carta a Timoteo. La historia nos dice que la segunda carta a Timoteo fue la última carta escrita por Pablo. Posiblemente fue escrita en el año 67 o 68 después de Cristo, después del gran incendio de Roma. El emperador Nerón culpó a los cristianos de ese incendio y también usó esa excusa para poder perseguirlos de forma injusta. Entonces Pablo, producto de esa persecución, llegó a la cárcel y desde prisión escribió su última epístola. Incluso Pablo estaba esperando su muerte, su ejecución, así como lo declara ahí en la carta que leemos, en el capítulo 4, verso 6, donde dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. La historia nos dice que Pablo murió decapitado. Pablo escribe esta carta a Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, madre judía, y cuya conversión se había efectuado bajo el ministerio de Pablo. Timoteo, después de unos años, llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, y por medio de esta carta Pablo lo está pastoreando, instruyendo en asuntos de doctrina y conducta, porque en aquel entonces la iglesia de Éfeso estaba sufriendo ataques de doctrinas falsas. Por lo tanto fue necesario que Pablo animara a Timoteo en aspectos fundamentales de la fe. Y si leemos el capítulo 3 que rodea a nuestro texto central, claramente vemos el enfoque que dio esta carta, porque en los primeros versos del capítulo 3 vemos que el apóstol Pablo advierte que los últimos tiempos serán peligrosos, donde habrán falsos maestros que resistirán la verdad, personas con el entendimiento corrompido, con una mente depravada y una fe falsa, que van de mal en peor, pero cuyo destino será fatal. Y es en ese punto donde Pablo le comienza a decir a Timoteo lo siguiente. Ahí en el verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí, antes de llegar a nuestro verso 16, nuestro verso central, quiero detenerme en el verso 15. Pero desde ya, comenzando a desarrollar la premisa que vamos a comenzar a ver hoy día, la inspiración de las Escrituras.
Y nuestro primer punto es el canon del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo en el verso 15 que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. De acuerdo a Hechos 16:1, la madre de Timoteo era una mujer judía creyente. Por lo tanto, lo que Timoteo había sabido desde que era una criatura, un pequeño bebé, era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. No debemos pensar, hermanos, que para el siglo I ya estaba la Biblia como la conocemos. La madre de Timoteo no le leía a su hijo la Reina Valera 1960 o una más sencilla como la NTV. Incluso cuando Pablo estaba escribiendo segunda de Timoteo, habían todavía algunos libros del Nuevo Testamento que todavía no se escribían. Y cuando Pablo dice aquí las sagradas escrituras, lo que en griego está diciendo es hieros grama. Y se está refiriendo a los libros del Antiguo Testamento específicamente. Después veremos que la palabra escritura que se usa en el verso 16, de nuestro verso principal, es distinta a la de este verso. Y eso tiene una razón. Y aquí es donde quiero comenzar a hablar de algunas cosas respecto a la historia de cómo llegamos a tener la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Porque yo creo que todos nos hemos preguntado hoy, todos nosotros nacimos con la Biblia Reina Valera 1960 ya lista. Entonces algunas preguntas que vamos a responder es ¿cómo es que llegamos a tener una Biblia que contiene 66 libros? ¿Por qué no son más o menos? ¿Y qué hay de los libros apócrifos? Señalo antes de continuar que he intentado sintetizar lo más posible la información con la que se cuenta, porque respecto a estos temas hay mucha información, mucha historia, que podríamos estar muchos años estudiando, pero con la ayuda de Dios te proporcionaré lo preciso para ayudar a poner el fundamento de Dios en tu corazón. Yo te animo a que con esta pincelada que te voy a dar con la ayuda del Señor, que tú puedas de forma personal también escudriñar más, ir más allá de lo que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar decir que los autores del Nuevo Testamento citan por lo menos unas 300 veces el Antiguo Testamento en sus escritos. Cuando leemos, por ejemplo, escrito está o como dice la Escritura, están haciendo referencias al Antiguo Testamento. Y debemos entender que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo citaba el Antiguo Testamento, él no andaba con su Antiguo Testamento, con sus 39 libros, en el orden que los tenemos nosotros ahora. Y se iba a la página específica para decir escrito está. La forma en que ellos se relacionaban con las Sagradas Escrituras era muy diferente a cómo lo hacemos hoy en día, con todos los avances que tenemos en nuestro día. Hoy día tenemos en la palma de nuestra mano un teléfono con todas las versiones de la Biblia que existen en nuestro idioma y en otros idiomas. Y debemos entender que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo citaba el Antiguo Testamento, como decía, él no tenía a la Biblia como nosotros la tenemos hoy día. Y quiero invitarte a que podamos ir a Lucas, capítulo 4, verso 16 al 17, y le pido al hermano Javier que lo pueda leer. Pero Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. cuando uno lee en el español, obviamente uno dice, se le dieron un libro, uno entiende eso. Pero en el griego esa palabra es biblión, que traducido al idioma, de acuerdo al idioma original, sería un rollo o un pergamino, algo así. Y aquí quiero hablar acerca de los manuscritos en la Biblia. Manuscrito viene de la palabra en latín manuscriptum,
que significa escrito a mano. Cada libro del Antiguo Testamento fue escrito a mano por los autores a quienes Dios inspiró. El material más común en el que se escribieron los manuscritos originales de la Biblia es el papiro, y era el material para escribir más común en la antigüedad. E incluso se usó un par de siglos después de Cristo. El material con el que se realizaba el papiro eran pieles curtidas de ovejas, cabras, antílopes y otros animales. A estas pieles se les quitaba el pelo y se les trataba con cepillos para producir un material de escritura más duradero. Es decir, Dios usó el contexto de la historia para preocuparse de que esos manuscritos se mantuvieran por algunos años. Ahora debemos saber algo. En la actualidad no existe ningún manuscrito original o autógrafo de la Biblia. No está, por ejemplo, el libro de Isaías, la primera versión de Isaías, la versión que Isaías escribió, eso no está. Porque obviamente con el tiempo se deterioró. Sin embargo, hay 6.000 manuscritos de todas las escrituras hebreas o de parte de ellas en diferentes bibliotecas, y el pergamino que Jesús tenía obviamente no era el original. Sin embargo, la Biblia se ha conservado de forma exacta y confiable debido a que los copistas bíblicos en general aceptaron las escrituras como inspiradas por Dios y procuraron realizar a la perfección su ardua labor de producir copias manuscritas de la palabra de Dios. Los hombres que copiaron las escrituras hebreas en los días del ministerio de Jesucristo y durante los siglos precedentes recibían el nombre de escribas. Todos hemos leído los escribas. Ellos se encargaban de copiar. Y aquí tenemos un ejemplo en la escritura. Esdras capítulo 7, verso 6. Este Esdras, dice, subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras fue uno de los primeros en las escrituras y se dice que era un copista hábil, era un hábil escriba. Posteriormente, y esto es algo que es muy importante, algunos copistas hicieron alteraciones a los manuscritos originales, pero sus sucesores, los que son conocidos como los masoretas, detectaron todas esas alteraciones y las registraron en la masora o notas marginales del texto hebreo masorético que prepararon. ¿Qué es el texto masorético? El texto masorético es la versión hebrea del Antiguo Testamento que era oficialmente usada por los judíos y que en la actualidad es el texto que aparece en las Biblias hebreas impresas. Es decir, que si uno se compra una Biblia hebrea hoy día, porque hoy día está el texto hebreo disponible, lo que vamos a tener es el texto masorético. Se le llama texto masorético a la versión hebrea del Antiguo Testamento, que era oficialmente usada por los judíos. Y era un texto que se caracterizaba, ¿por qué? Porque los masoretas encontraban que algunos le habían hecho modificaciones a los manuscritos y anotaban ahí, habían notas que decían ya, cambiaron tal cosa, por lo tanto se deja el registro de que cambiaron de la original. Entonces, uno puede ir viendo cómo el Señor se preocupó de que su palabra fuera guardada, sin alteración. Entonces, lo que Jesús tenía cuando leyó el pergamino en la sinagoga era una copia, porque cuando los manuscritos de las escrituras hebreas que se usaban en las sinagogas judías se deterioraban, eran reemplazados por copias verificadas, o sea que los escribas hacían una pega, y no era un escriba, sino que eran muchos escribas, y tenían copias y copias y copias y copias y copias, y cuando se deterioraba el pergamino, lo cambiaban por una copia verificada. Y los viejos manuscritos se depositaban en lo que se conoce como geniza, que era un almacén o depósito en la sinagoga. Ahí eso
es una geniza y ahí se depositaban todos los manuscritos que ya no se usaban. Incluso la historia también nos dice que se han encontrado genizas con muchos manuscritos y que también están ahora en museos. Entonces, lo más común entonces que había en la época de los creyentes del siglo I eran los pergaminos de cada libro del Antiguo Testamento y también había una organización de estos libros. ¿Ya? ¿Amén? ¿Entienden? Y antes de seguir, quiero definir un concepto muy importante. La palabra canon, yo sé que es algo que igual se usa mucho en la cultura popular. Por ejemplo, para los que saben, para los que han visto Dragon Ball, por ejemplo, se habla de qué episodio es canon o no. O cualquier cosa, ¿es canon lo que pasó o no? Se maneja como el concepto. La palabra canon es una palabra que viene del griego canon, que quiere decir vara de medir o caña de medir. Es una palabra que igual se encuentra en la Biblia. Por ejemplo, cuando Gálatas 6:16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, ahí regla es canon. Paz y misericordia hacia ellos, el Israel de Dios. O en los textos de 2 de Corintios 10:13 al 16, cuando Pablo también habla de la regla, la medida, el canon que Dios les había dado. Y cuando hablamos del término canon del Antiguo Testamento, nos referimos a los libros que estaban incluidos en el Antiguo Testamento, que son la vara suprema de medir o la norma de autoridad para la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Han escuchado la frase, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta? Yo la escuché desde que estoy en el Evangelio. Tiene relación con lo que estamos hablando. Y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, claramente esto funcionaba así. Por ejemplo, cuando Moisés murió, Dios le dijo a Josué, ahí en el Josué 1:7, por favor léelo, Joana. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Y en el versículo 8 decía todo lo que está escrito. Ley en hebreo es Torah. Es decir, los 5 primeros libros escritos por Moisés, más conocidos como el Pentateuco o libros de la ley, correspondían al canon, a la vara de medir, a la norma y autoridad de fe que Josué debía seguir. Dios no le dijo a Josué, acuérdate del último que hablaste con Moisés o de aquello que conversaron la última vez que se juntaron y síguelo. Sino que Dios le dijo, sigue toda la ley, sigue todo lo que está escrito. Porque imagínense si no tuviéramos la palabra de Dios escrita. Es como cuando uno le dice, hay un juego que hay una fila de 5 personas y le tienen que contar algo al oído y cuando se van pasando ese chimpe, al final termina siendo diferente. O sea, no podemos confiar en algo solamente oral. Por eso Dios se encargó de que su palabra quedara escrita. Entonces, Dios le dijo que se preocupara de hacer conforme a toda la ley, conforme a todo el Torá escrito que Dios había dado a Moisés. Entonces, cuando Pablo piensa en las Sagradas Escrituras, cuando los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento y cuando Cristo habla de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, se refiere a la palabra que Dios había dado a su pueblo antes de la era del Nuevo Testamento. Un autor llamado Edmond Gallagher, autor del libro Las listas de cánones bíblicos del cristianismo primitivo, textos y análisis, en una entrevista respecto al canon de la Biblia, dice que en el primer siglo los libros del Antiguo Testamento que nosotros hoy tenemos en un solo libro, en aquella época no estaban reunidos en forma de libro, de 2 tapas. Y también hace la acotación
de que cada libro fue producido en diferentes épocas. Lucas 24, del 44 al 45, Jesús hablando y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El orden, hermanos, de los libros de las escrituras hebreas, como Cristo los hubiera conocido, estaban de acuerdo con una división de 3 partes: la ley, los profetas y los escritos. Voy a ponerle pausa un poquito, esperen, hermanos. Ya, ahora sí. Entonces, el orden, como Jesús hubiera conocido las escrituras hebreas, se dividían en 3 partes: la ley, los profetas y los escritos o los salmos, como Jesús lo menciona. Este era el canon del Antiguo Testamento. Esto era lo que manejaban los judíos. En primer lugar tenemos la ley o la Torá, que incluye los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra división que tenía el canon judío eran los profetas, lo que se conoce como Neviim, que comprenden a los profetas anteriores: Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel. Ellos lo tenían en un solo libro. Primero y segundo de Reyes también lo tenían en un solo libro. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores también estaban en un solo libro en el canon judío antiguo. La otra división eran los escritos, el Ketuvim. Consta de los Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel. Esdras y Nehemías también era un solo libro. Y primero y segundo de Crónicas también contaba como un solo libro. Entonces, ese sería el canon presente en nuestra Biblia. Para nosotros son 39 en el Antiguo Testamento, porque los libros, cierto que son primero y segundo, para ellos eran uno solo. Sin embargo, para la Iglesia Católica, y aquí quiero que pongan mucha atención, para la Iglesia Católica Romana, también hay otros libros que para ellos debieron estar en el canon del Antiguo Testamento, y ahí donde también ha nacido un debate de varios siglos por eso. Y estos libros son los que nosotros conocemos como los libros apócrifos. Repitan conmigo, apócrifos. Apócrifos. Ya tuvimos un encuentro ya cercano con alguien que creía en los apócrifos. Entonces, a estos libros se les llama libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Repitan, deuterocanónicos. La redacción de ellos está fechada entre el siglo IV antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Y estos libros aparecieron junto con los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos por primera vez, todos reunidos en una colección en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Y también estaban ahí esos libros apócrifos. Entonces, los católicos dicen que la Septuaginta era la Biblia de los creyentes del primer siglo. Y por lo tanto, si ellos usaban la Biblia con esos libros apócrifos, entonces nosotros también deberíamos. Es decir, ese debería ser nuestro canon del Antiguo Testamento. Es decir, nosotros también deberíamos tener esos libros Tobías, Eclesiástico, primero y segunda de Macabeos, que son los libros, algunos de los libros apócrifos. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué podemos decir? Lo que nosotros creemos es que nuestro canon del Antiguo Testamento no viene de la Septuaginta.
Nuestro canon no procede de la versión griega del Antiguo Testamento, sino del texto hebreo más antiguo. El texto hebreo manda, porque es el que se acerca al manuscrito original. La traducción no es la que manda, sino que lo que manda es el texto hebreo. Además, el canon judío excluye los libros apócrifos, porque según su criterio, Dios dejó de dar revelación en este tiempo. ¿Han escuchado hablar de los 400 años de silencio? Bueno, ahí están esos 400 años de silencio. Incluso los autores de los libros apócrifos manifestaron que Dios no daba más revelación en sus días. Por ejemplo, ahí en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 4, versículo 46, él menciona que en ese tiempo ya no había revelación. Y no se atribuyeron, ojo, los mismos libros apócrifos, los mismos autores, ellos no se atribuyeron la misma autoridad profética que los autores de las escrituras hebreas. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Matthew Layton, hablando de los libros apócrifos, dice: no debemos censurarlos y ponerlos en una lista de libros prohibidos. Podemos leerlos con provecho histórico y en casos muy específicos teológico, pero siempre con un ojo crítico, informado por los libros inspirados por Dios. Ellos están en la categoría de libros no inspirados por Dios, pero que no son mentiras. Esos libros no son mentiras, pero no son inspirados por Dios. Vamos a ver todo eso, como un libro, ¿cómo sabemos que un libro es inspirado por Dios? En el próximo capítulo, sí. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento, cuando hablan del Antiguo Testamento y dicen escrito está, están apelando a la inspiración divina del Antiguo Testamento. Ellos entienden, como decía Pablo, por eso Pablo le decía: desde pequeño has sabido las Sagradas Escrituras que te pueden llevar a ser salvo. Porque ¿qué es lo que hace el Antiguo Testamento? Nos lleva a Cristo. El Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Y recuerden que el mismo Jesús ratificó las escrituras hebreas, la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando ustedes lean este texto, nuevamente, acuérdense que aquí está la división del canon judío: ley, profetas y salmos o escritos, ¿da? Y que son 24 libros los que componen el canon judío. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es por medio de la obra del Espíritu Santo quien un día abrió nuestro entendimiento para que comprendiéramos las escrituras, para que entendiéramos que su palabra es verdad, que su palabra no viene de hombre, sino que es la verdad que oyen las ovejas que le pertenecen a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz? ¿Se acuerdan cuando Jesús también dijo: el que es de Dios sabe si la doctrina que yo hablo es de Dios o no? En el tiempo donde nosotros fuimos salvados, no teníamos idea ni siquiera del concepto de doctrina, pero oímos la voz de Dios y respondimos a su palabra eterna. Su palabra que es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La próxima semana seguiremos hablando del canon del Nuevo Testamento y profundizaremos el concepto de inspiración. Amén.